Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones, pero sobre todo y últimamente a la historia bélica. Sí, es un montón. Es mucho. Hoy vamos a hablar de cosas serias, así que no. En otra ocasión puede ser, lo dejamos para otro día. Y para el que se lo esté preguntando, sí, es posta soviético y es de la Gran Guerra Patria. El día de hoy vamos a hablar de un tema que venimos preparando desde hace bastante, de un tema que nos ha acompañado como contexto, ¿no? Y a lo largo del último año nos hemos propuesto analizar el trasfondo para llegar a este momento. Uno de los grandes objetivos de este año en el canal era poder analizar de forma completa la Gran Guerra Patria, ¿no? De hecho, la Gran Guerra Patria fue uno de los primeros temas que analizamos en este canal como tal. Así que, en parte, el proyecto del día de hoy es empezar un ciclo, que va a ser un ciclo de nuestro gran ciclo de Descenso a los Infiernos y la Segunda Guerra Mundial, que va a versar sobre la Gran Guerra Patria. Así que, hoy, de hecho, empezando el mes de junio, el mes en el que inició la Operación Barbarroja, vamos a hablar de la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética. Así que, sin más preámbulos, muchas gracias por estar del otro lado, como siempre. Este va a ser uno de esos videos, así que no olviden ponerle like. Me están pidiendo que me ponga el casco, ¿no? Así que voy a hacer esto solo para pedirles like. No olviden ponerle like a este video, no olviden comentar cuando termine y si creen que este espacio es necesario y si creen que es valioso lo que uno hace, no olviden que pueden apoyarlo de diversas maneras, pueden suscribirse, pueden hacer aportes, pueden hacerse miembros. De esta manera contribuyen a que el profe cuando pueda, no sé, traiga un casco del Ejército Rojo y ese tipo de cuestiones. Por las dudas, insisto, es posta. Así que ahora sí, voy a sacar esto y vamos a lo que nos corresponde hablar el día de hoy. La Operación Barbarroja. En esta fotografía de 1941 observamos a efectivos de la Wehrmacht avanzando sobre lo que ellos consideraban era Asia. La invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética fue la mayor invasión de la historia de la humanidad y como tal, representó por sí misma la guerra más importante y trascendental de la historia de la humanidad. Así que lo que vamos a analizar el día de hoy es, primero, cómo se concibió esta invasión, cómo se consideró que sería el principal objetivo de la Alemania nazi derrotar a la Unión Soviética y, sobre todo, plantear la excepcionalidad de este conflicto, incluso dentro de la guerra más sangrienta de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial. De hecho, para poder abordar este tema, quiero empezar planteando la problemática del concepto Gran Guerra Patria. Este es el nombre con el que las ex repúblicas soviéticas, y sobre todo la Federación Rusa, pero en su momento la Unión Soviética, llamó al conflicto entre la URSS y la Alemania nazi. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, emerge un tema y una problemática, que es que la Segunda Guerra Mundial, como nosotros la entendemos, es en realidad un conjunto de conflictos que tienen lugar en tiempos y en espacios diferentes. ¿Por qué en la Unión Soviética se hablaba de la Gran Guerra Patria? ¿Por qué hoy muchos hablan de la Gran Guerra Patria? Porque lo cierto es que, si bien se trató de una serie de conflictos que fueron entendidos como una gran guerra, en cada uno de esos teatros de operaciones hubo lógicas muy distintas. A tal punto, es una singularidad la guerra entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, que si nosotros separáramos solo ese teatro de operaciones, el teatro del Frente Oriental, de todos los demás teatros de la guerra, sería por sí mismo el conflicto más sangriento de la historia de la humanidad. No era lo mismo la guerra en el norte de África o la guerra en Francia o en Italia que lo que ocurrió en el Frente Oriental. Lo que ocurrió en el Frente Oriental, entendido como el frente entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, fue algo distinto. Fue otra guerra. Fueron parte del mismo conflicto global, pero no hay manera de comparar en términos cuantitativos por el número de muertos y el grado de la destrucción, o en términos cualitativos en el sentido de cómo entendían esa guerra sus protagonistas, el conflicto que hubo entre la Unión Soviética y la Alemania nazi a la guerra que, por ejemplo, tuvo Estados Unidos con Alemania. Eran conflictos distintos,
bajo lógicas distintas y con grados de destrucción e involucramiento de la sociedad absolutamente opuestos. Por eso, me parece interesante el debate sobre el concepto de la Gran Guerra Patria, porque detrás de lo que podría considerarse, por ejemplo, simplemente una reivindicación nacionalista por parte de las ex repúblicas soviéticas, se esconde una verdad histórica, que es que la guerra fue distinto para algunos pueblos que para otros. Y no es lo mismo cómo atravesaron la Segunda Guerra Mundial los franceses que cómo lo atravesaron los soviéticos. No es lo mismo cómo lo atravesaron los polacos tampoco que cómo lo atravesaron los ingleses. Hay grados enormes de diferencia entre ambos conflictos. Y detrás de analizar esto, también está pensar la diferencia en cómo se construyeron las memorias sobre la Segunda Guerra Mundial. Y la diferencia enorme que hubo entre el aporte de vidas humanas que se gestó en el Frente Oriental para derrotar el nazismo y la facilidad con la que otros países se rindieron ante los nazis, o incluso la fácil predisposición a colaborar con ellos, algo de lo que vamos a hablar también el día de hoy. Por eso, lo interesante de pensar el concepto de Gran Guerra Patria es también pensar, de nuevo además, a quienes corresponden los méritos o quienes realmente enfrentaron las atrocidades del nazismo. Porque el nazismo, para muchos el régimen más inhumano que haya existido en la historia, tuvo víctimas específicas. Y a veces en ese recorte que hacemos de la Shoah y el Holocausto, nos olvidamos de las lógicas genocidas que tuvo la invasión nazi a Polonia y a la Unión Soviética, más allá de si sus habitantes eran judíos o no. Porque no solo los judíos padecieron las lógicas genocidas del nazismo, hubo montones de otros pueblos y entre ellos los pueblos eslavos. Kershaw, a la hora de plantear en su libro Descenso a los infiernos, que es una historia de lo que se ha llamado la era de la autodestrucción de Europa, dice al respecto: en todas las guerras, las matanzas en el campo de batalla se intensifican. La Segunda Guerra Mundial no fue una excepción. En las campañas en el frente occidental y en el norte de África, sin embargo, los combates fueron en su mayor parte relativamente convencionales. En la Europa del Este, la cosa fue distinta. Allí la crueldad, la brutalidad y el puro desprecio de la vida humana se escapan por completo a la imaginación. Los combates allí formaron parte de una guerra racial. Ello fue consecuencia directa del objetivo simultáneo de conquista al estilo colonial y de limpieza racial que se habían fijado los líderes nacionalsocialistas alemanes. Y acá está uno de los grandes puntos. La Gran Guerra Patria, la guerra en el frente oriental, va a marcar un punto de inflexión en el desarrollo de lo que era la Segunda Guerra Mundial. Primero, porque esta adquiere otras características. Hasta ese momento la guerra era más o menos convencional, excepto para los polacos, que enfrentaron, ahora veremos, las primeras políticas de limpieza racial y genocidio del nazismo. Y bueno, también se podría hablar de Yugoslavia, pero a una escala menor. Sin embargo, muchas veces, por ejemplo, se señala que el gran error de Hitler fue invadir la Unión Soviética. El planteo de nunca se invade Rusia y sobre todo el problema del invierno ruso. De todas formas, vamos a ver, Hitler no invadió en invierno. Es un detalle que nunca está de más mencionar. Pero además, esto escapa a otra cuestión. No podemos entender al nazismo en términos racionales. El nazismo fue un régimen extraordinario y excepcional, que como tal consideraba que el principal enemigo de la raza aria y de la sociedad occidental era el judeo-bolchevismo. No es que Hitler cometió un error en invadir a la Unión Soviética. Al contrario, ese siempre fue su objetivo de fondo. El gran proyecto de Hitler era la invasión de la Unión Soviética. No fue un error, al contrario, estaba mucho más presente en el pensamiento y en la génesis del movimiento nacionalsocialista alemán que cualquier otro proyecto. Como hemos visto en otros videos, Hitler intentó una y otra vez congraciarse con los británicos. Consideraba que el Reino Unido era un ejemplo de un pueblo nórdico exitoso. Los soviéticos le merecían otra calificación. Y esto ocurría desde el inicio de la carrera política de Hitler. Para Hitler, la invasión a la Unión Soviética era un mandato. No solo era un mandato, era el gran objetivo de su movimiento. Y no porque su movimiento tuviera intereses facciosos o sectarios, sino porque esto era concebido como una guerra de carácter existencial contra el comunismo. ¿Pero qué era el comunismo para Hitler?
o qué era el bolchevismo. Eran un brazo ejecutor de algo más. Ya desde Mein Kampf, pero también desde la cuestión racial, Hitler había sostenido que la confrontación contra la Unión Soviética y contra el bolchevismo era una necesidad histórica para el pueblo ario, para el movimiento Volkisch. En Mein Kampf, Hitler se refiere a este tema planteando que no se olvide, uno, que el judío internacional domina por completo Rusia y considera a Alemania no como un país aliado, sino como un país destinado a sufrir la misma suerte. En el bolchevismo ruso debemos ver la voluntad de los judíos en el presente siglo de hacerse con el dominio mundial. Hitler se refería al judeo-bolchevismo porque desde su punto de vista, el comunismo, el bolchevismo, era un brazo ejecutor del poder judío internacional. Eran dos caras de la misma moneda. No se puede disociar al judaísmo del comunismo en la visión que Hitler había hecho de la política y del proyecto del Tercer Reich. El judeo-bolchevismo era una de las expresiones de ese poder judío internacional que se proponía conquistar el mundo. Desde el punto de vista de Hitler, los dirigentes comunistas eran asimilables a judíos. Y esta conspiranoia planteaba que como Trotsky era judío, como Bela Kun era judío, como Rosa Luxemburgo tenía familia judía, en realidad el judaísmo estaba detrás del movimiento comunista mundial. Desde el estallido de la Revolución Francesa, el mundo ha estado dirigiéndose a una velocidad creciente hacia un nuevo conflicto, cuya solución es más extrema, es el bolchevismo. Sin embargo, la esencia y el objetivo de este no es más que eliminar aquellos estratos de la humanidad de donde hasta hoy han surgido los líderes, es decir, la raza aria, para colocar en su lugar a la judería internacional. Ningún Estado será capaz de retirarse de este conflicto, o siquiera de mantenerse neutral. Para Hitler, la guerra contra el judeo-bolchevismo era una guerra existencial. Como tal, todos los pueblos que quisieran preservar la pureza racial, todos los pueblos que concibieran la necesidad de luchar por la defensa de la civilización occidental, deberían unirse a la cruzada contra el comunismo. Y de hecho, detrás del proyecto de Hitler había una idea de cruzada mundial contra todo el movimiento comunista. Un concepto que no está de más. Hitler imprimió a todo el Estado y fue apropiado por la oficialidad alemana. El general George von Küchler planteaba: existe un abismo insalvable que nos separa de Rusia, por ideología y por raza. Si Alemania quiere tener paz durante varias generaciones frente al peligro que amenaza por el este, no podemos contentarnos con hacer que Rusia se retire un poco. Ni 100 kilómetros bastarían, sino que el objetivo tiene que ser destruir la Rusia europea, disolver el Estado ruso europeo. Esto no solo estaba presente en la oficialidad, no solo aparecía entre los generales y los ideólogos, sino que también en los soldados. Un combatiente que llegó a estar en una división de las SS, que era Karl-Heinz Wenke, planteaba: el bolchevismo judío, ese era el gran enemigo. Esa era la gente contra la que había que luchar, porque eran una amenaza para Europa. Entonces, de lo que se trata es de que el judeo-bolchevismo es una amenaza existencial para Alemania. Es una amenaza existencial para toda Europa. Y la única manera de resolverlo es la destrucción de ese poder judío, que se encuentra en la Unión Soviética. A su vez, esto era parte de otro proyecto mayor en la visión de Hitler, que tiene que ver con lo que es la teoría del Lebensraum. ¿Qué era el Lebensraum? Bueno, esta teoría planteaba que el desarrollo pleno del pueblo raza alemán, dentro de la ideología Volkisch, solo era posible a partir de una expansión territorial que se orientaría a anexar los grandes territorios del este, que incluían a Polonia y a la Unión Soviética, para apropiarse de tierras para los pobladores alemanes, recursos como combustibles, hierro y metales, y de la mano de obra de los pueblos eslavos que estarían al servicio de la raza aria. Esto era un proceso de colonización a gran escala que en parte puede haber estado inspirado en el destino manifiesto, en la doctrina del destino manifiesto de Estados Unidos, y que concebía que
el desarrollo pleno del pueblo raza alemán sería posible a partir de una gran conquista imperial en el este. De hecho, cuando uno ve lo que es la proyección del Lebensraum y la campaña que se inicia con la Operación Barbarroja, hay una coincidencia absoluta. Esto también aparecía en Mein Kampf. Para Hitler, había que reorientar la mirada geopolítica de los alemanes, detener el incesante movimiento de los alemanes hacia el sur y el oeste y dirigir nuestra mirada hacia las tierras orientales, Rusia y sus estados vasallos fronterizos. Desde este punto de vista, Alemania no tenía que mirar hacia la conquista imperial de Europa. No, lo importante eran las grandes llanuras productivas del este y sus fuentes de materias primas, quizás hasta los Urales. Esto ya se había ensayado en Polonia. Cuando vimos la invasión a Polonia en un video dedicado al tema, tenemos que entender que Polonia fue el primer gran ensayo para la Alemania nazi de lo que sería la conquista imperial y la colonización de territorios. La guerra que llevaron adelante los alemanes contra los polacos no era como la guerra que tuvieron contra los franceses. Contra los polacos no solo se impuso la derrota militar. Hitler señalaba que los polacos no son más animales, son más animales que seres humanos. Los despreciaba profundamente e impuso una política genocida, que no solo iba dirigida contra los judíos, sino contra el pueblo polaco en general. Las matanzas a gran escala se impusieron como parte de una limpieza racial. A su vez, la población fue deportada mientras eran traídos colonos alemanes. De hecho, en ese proceso de deportación, hombres, mujeres, niños, ancianos, eran recolocados para hacer mano de obra servir a los intereses de los alemanes. Más de 2,5 millones de polacos fueron trasladados a Alemania para hacer mano de obra en fábricas o incluso en servicio doméstico. Fueron reducidos a guetos en territorios bajo un control y una administración militar impuesta por Himmler, en la que eran obligados a trabajos forzados para alimentar la industria militar alemana y para facilitar su estructura de defensa. Así, en este proceso de reemplazo racial, se deportó y se movilizó a campos de concentración y de trabajo forzados a cientos de miles de personas, mientras a su vez se imponía la limpieza racial a través de la violencia, que tenía, por supuesto, un objetivo central en la población judía, que era la más particularmente violentada, incluso concentrada primero en el gueto de Varsovia, antes de los campos de exterminio. Así se fue imponiendo el proyecto de la colonización germana. Población germana que no solo venía de Alemania, sino también de los países bálticos y de los territorios anexados al Gran Reich, era trasladado para imponer la colonización. Se pensaba en un mundo de grandes colonos agrícolas alemanes que funcionarían también como tropas fronterizas. De hecho, el propio Himmler proyectaba que en estos territorios, de acá a unos años, vivirían 20 millones de alemanes prósperos trabajando la tierra. Entonces, Polonia fue el primer ensayo de una política de colonización, exterminio, limpieza étnica, amparado en criterios de superioridad racial que se aplicaría a gran escala en la Unión Soviética. Dice Ian Kershaw al respecto. Cuando buena parte del este y del sur de Europa estaban ya cayendo en los abismos cada vez más profundos de la más absoluta inhumanidad, cuando habla del sur habla de experiencias como la de Yugoslavia, la invasión alemana de la URSS en el verano de 1941 supuso el comienzo de un capítulo completamente nuevo. La guerra en el este, la guerra de Hitler, fue drásticamente distinta de todas las campañas anteriores, aunque la brutalidad indecible que acompañó a la ocupación de Polonia desde septiembre de 1939 presagiaría la inhumanidad sin límites alcanzada en la Unión Soviética, a juicio de los nazis, el verdadero criadero del bolchevismo judío. En este sentido, tenemos que entender que la guerra fue una excepción, la guerra contra la Unión Soviética, no porque simplemente lo digan los historiadores, no porque lo diga Ian Kershaw, no porque lo diga Paul Borda, sino que los propios mandos alemanes, la propia postura de Hitler era que la guerra en la Unión Soviética sería un conflicto distinto. Sería otra lógica. Era una guerra existencial que adquiriría otras características.
Michael Serna nos envía un aporte y dice: este aporte es financiado por el Partido Comunista Chino, viva el bordismo. Alguien, un nazi, diría algo al respecto que no voy a decir yo para que no me bajen el video. Refiriéndose al proyecto, Hitler ya en diciembre de 1940, en plena batalla de Inglaterra, planteaba que la Wehrmacht tenía que estar en condiciones de aplastar a la Rusia soviética en una campaña rápida, incluso antes de que termine la guerra contra Inglaterra. Así, la campaña que emprendería la conquista de la Unión Soviética fue preparada con mucha anticipación. Se trataba de la operación más ambiciosa de la historia, como tal. Pero para Hitler además sería una guerra de aniquilación. Una guerra destinada a aniquilar a la población soviética. Pero, como dijimos antes, esta visión no era solo de Hitler. El movimiento nacional socialista imprimió esto a todas las jerarquías. No solo la población se hizo propia. Los funcionarios, los mandos militares, los soldados se apropiaron de ese discurso. Erich von Manstein planteaba antes de la Operación Barbarroja: esta lucha contra el ejército soviético no se librará siguiendo tan solo las leyes de la guerra usuales en Europa. O sea, uno de los principales comandantes militares nazis ya planteaba que esta guerra iba a ser distinta. Pero a medida que vamos viendo, no solo la postura de Hitler no era un discurso vacío, sino que estas palabras de von Manstein eran parte de un relato general de la dirigencia militar nazi. No... ya me acordé, lo tengo después. Walter von Reichenau, que sería parte de el comandante de los que era el grupo de ejército sur durante la Operación Barbarroja, llegó a decir: el principal objetivo de la campaña contra el sistema judeo-bolchevique es la total destrucción de sus fuerzas y el exterminio de la influencia asiática en la esfera de la cultura europea. En consecuencia, las tropas deben asumir tareas que van más allá de lo convencional y de lo puramente militar. En el ámbito del este, el soldado no es solo un combatiente según las normas de la guerra, sino el seguidor de una ideología racial despiadada y el vengador de todas las bestialidades que han sido infligidas a la nación alemana y a los grupos étnicos emparentados con ella. Por este motivo, los soldados deben demostrar la plena comprensión de la severa expiación exigida a los seres infrahumanos que son los judíos. Recordemos que judío y comunista se podía confundir. Entonces, tenemos a uno de los principales comandantes militares planteando que entre las tareas de los soldados están las que exceden el plano militar. No es solamente ir a la guerra, no es solamente combatir. Lo que se espera es una política de exterminio a gran escala que va a ser aplicada por los propios soldados de la Wehrmacht. Van a ser hombres a pie, profesionales. Heinrich Himmler, el comandante de las SS, llegó a plantear que en la campaña en la Unión Soviética morirían unos 30 millones de seres humanos. Y el número se acercaría bastante. Hitler planteaba que era una exigencia de la campaña militar, o sea, era un objetivo que debía ser tenido en cuenta como una prioridad, el exterminio de los comisarios bolcheviques y de la intelectualidad comunista, considerados el gran enemigo de la raza europea. A su vez, la conquista de la Unión Soviética respondía a otro objetivo y a otra gran prioridad del nazismo. No solo se trataba de exterminar a los judíos y a los comunistas y al judeo-bolchevismo en la Unión Soviética, sino que se consideraba que el acceso a los territorios del este representaría el puntapié para la solución final al problema judío. En una conversación que mantuvieron Hitler, Heydrich y Himmler, plantearon que el problema judío se podía solucionar con la expansión hacia la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque todos los judíos podían ser expulsados del Gran Reich y de Europa para ser llevados a las estepas de Asia, lejos de la cultura europea. En algunos cálculos se hablaba justamente de la deportación de 5,8 millones de judíos. Un número
muy parecido a los que terminarían exterminando los nazis. Por eso, la conquista del Lebensraum no solo era para asegurar el pleno desarrollo del pueblo alemán por el acceso a recursos, a mano de obra y a territorios, sino que también era la vía para la solución final al problema judío. Es decir, la conquista de los territorios soviéticos abriría las puertas a la deportación masiva de los judíos hacia el este. Por eso, cuando uno ve el desarrollo del Holocausto, tema que tendremos que desarrollar plenamente en otro video totalmente dedicado, las principales matanzas de judíos se hicieron en el Frente Oriental. Y de hecho, fue a partir de la incapacidad de conquistar la Unión Soviética, spoiler sobre cómo terminó la guerra, que se procedió a la liquidación final de los judíos. Ahora, las negras también juegan, hubieran dicho los nazis, y los soviéticos también encararon de alguna manera la perspectiva de la guerra contra la Alemania nazi. De hecho, desde el propio ascenso de Hitler, la Internacional Comunista consideraba que el nazismo era una amenaza para el movimiento comunista. Y Stalin siempre estuvo presa del miedo que representaba el expansionismo alemán, a tal punto que uno de los grandes objetivos de los planes quinquenales en la segunda mitad de la década de 1930 era el rearme de la Unión Soviética, desarrollar la capacidad armamentística para poder combatir a Hitler. Se creía que, al igual que había ocurrido en el pasado, la amenaza del capital occidental podría expresarse a través de una invasión de la Alemania nazi. Pero hay que destacar algunas cuestiones más. Desapareció una diapositiva. Falta una diapositiva que se borró en un proceso de rearme. Pero Stalin era muy escéptico a la voluntad que tenían las potencias occidentales de enfrentar a Alemania. Como hemos visto, los acuerdos de Múnich, que sellaron la repartición de Checoslovaquia, le habían demostrado que los propios británicos y franceses estaban dispuestos a pactar con Hitler la cesión de territorios de otros países con tal de pacificarlo. Además, Stalin desconfiaba de los polacos. Durante los acuerdos de Múnich y lo que fue la mutilación de Checoslovaquia, las fuerzas polacas anexaron un territorio de Silesia que tenía el nombre de Teschen en 1938, es decir, antes de la anexión total de Checoslovaquia por los nazis. Es por eso que Stalin, que desconfiaba de ambos, procuró el rearme progresivamente. Y solo a partir de este escenario en el cual desconfiaba de los polacos, los británicos y los franceses sellaban un acuerdo para que Alemania anexione territorios checoslovacos. Y juntos, y Stalin propuso la lucha contra la Alemania nazi en la Guerra Civil Española, o incluso la conformación de un frente anti-Hitler en abril de 1939, superadas todas esas instancias, se firma el famoso pacto Ribbentrop-Molotov. Este pacto, al que ya hemos dedicado un análisis, se firmó con el objetivo de ganar tiempo. Tanto los nazis como los soviéticos se consideraban enemigos ideológicos extremos, y a su vez, para los nazis, los soviéticos eran un enemigo racial, cuya destrucción era una cuestión existencial. Este pacto, que es posiblemente uno de los acuerdos más cínicos de la historia, se hizo de cara a extender la frontera soviética y procurar una línea defensiva mayor. Este determinaba la creación de zonas de influencia. Una zona de influencia en el este, por parte de la Unión Soviética, cuyo carácter era ambiguo y que incluía Finlandia, Estonia, Letonia y el este de Polonia, y una zona de influencia occidental en manos del Tercer Reich, cuyo carácter era ambiguo, y que determinaba el control de Lituania y la parte occidental de Polonia. Ahora, a su vez, debemos entender que Hitler también pactó un acuerdo de no agresión y se comprometía a no invadir la Unión Soviética. Tanto para Hitler como para Stalin, en todos los documentos que aparecen, el planteo era que eventualmente la confrontación con el nazismo iba a ser una realidad. Stalin lo que esperaba era que los occidentales se desgasten entre ellos
peleando antes que los soviéticos fueran atacados. Hitler concebía que eventualmente la doctrina del Lebensraum suponía que iba a conquistar la Unión Soviética, pero temía una guerra en dos frentes. Hitler no quería ir a pelear a Europa Occidental con el temor a enfrentar nuevamente a los rusos, como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, y que Alemania se vea rodeada en dos frentes. De lo que se trataba era de ganar tiempo. Ambos consideraban eso. Acá está la diapositiva, la conferencia de Múnich. Pensemos esto. Tal impacta esto después de que en una mesa se sentaron Chamberlain, los representantes franceses, Mussolini y Hitler a acordar repartirse Checoslovaquia. Después de que él fue a apoyar a los republicanos a la Guerra Civil Española y los franceses y los británicos dejaron ser a Franco mientras Hitler y Mussolini le enviaban armas. Así, cuando el 1 de septiembre de 1939 el Tercer Reich invade Polonia, lo que ocurre del otro lado es que los soviéticos, 2 semanas después, se lanzan a ocupar el este de Polonia. Durante este movimiento, los soviéticos imponen las características de la Revolución Soviética, socialista. Expropiaciones de tierra, deportaciones de población, y se forma una nueva frontera ahora directa entre el Tercer Reich y la Unión Soviética, con Polonia como eje en el medio. Ahora, Polonia ya había tenido grandes pogromos y matanzas de judíos desde su conformación como Estado. En el marco del fin de la Primera Guerra Mundial, hubo matanzas de judíos y había un antisemitismo muy fuerte. A tal punto que los británicos llegaron a protagonizar movilizaciones reclamando que se ponga fin a las matanzas de judíos en Polonia a principios de los años 20. De nuevo, como hemos planteado, a veces hay unas memorias un poquito incompletas de cómo funcionaba el Holocausto, de qué supuso el Holocausto. ¿Qué ocurre con la invasión soviética? Cuando los soviéticos ocupan Polonia, se presentan obviamente como los libertadores de los pobladores ucranianos y bielorrusos que quedaron bajo el dominio de los polacos. Pero además, los judíos reciben positivamente a los soviéticos. Los ven como libertadores, frente a las matanzas antisemitas que se venían desarrollando en Polonia. Es así que muchos judíos se prestan rápidamente a colaborar con las nuevas autoridades soviéticas en el lado este de Polonia, mientras que la población polaca los ve con un profundo resentimiento y cuando encuentre la ocasión va a aprovechar para denunciar y perseguir a sus compatriotas judíos. Así, los soviéticos impusieron colectivizaciones, expropiaciones y demás, y plantearon a su vez una lucha contra el feudalismo polaco, a su vez contra la colaboración con el nazismo, entre comillas. En ese marco también se plantearon los otros frentes, porque Ribbentrop-Molotov era parte de una política de extender la línea defensiva de la Unión Soviética. Si los nazis hubieran ocupado toda Polonia, habrían estado a los pies de la URSS. Al ocupar mitad y mitad, se creaba una zona de contención en Polonia. Pero había otros teatros que eran conflictivos. Hablamos del Báltico. Como parte del pacto Ribbentrop-Molotov, se establecía la zona de influencia de la Unión Soviética también hacia lo que era Finlandia, Estonia y Letonia. Es así que Stalin inicia una serie de negociaciones que tienen el objetivo de establecer bases militares en las repúblicas bálticas. Estas bases no iban a suponer la ocupación de todo el territorio. Pero en medio de esas negociaciones se inicia este proceso, ¿no? La idea es establecer bases en Lituania, Letonia y Estonia. Así las tropas soviéticas empiezan a establecer presencia militar, control de puertos, e inician una política de integración de las dirigencias comunistas locales. Recordemos que estos territorios hasta el fin de la Primera Guerra Mundial eran parte del Imperio Ruso. Y que como tales, esas repúblicas bálticas se habían conformado a partir de su desintegración. Primero la ocupación alemana y después, con la paz de Versalles, la pérdida de esos territorios en medio del derrumbe del Segundo Reich y la creación de estados independientes. Pero también habían ocurrido guerras civiles entre rojos y blancos, como ocurrió en Finlandia.
y conflictos, porque los Freikorps, los grupos paramilitares alemanes, participaron en las matanzas de comunistas y de bolcheviques para dar lugar a estos nuevos estados que originalmente iban a ser parte de un gran Reich. Así, comunistas letones, comunistas estonios, comunistas lituanos se incorporan a colaborar con los soviéticos. El gran problema que había de fondo era Finlandia. Finlandia también había formado parte del Imperio Ruso y alcanzó su independencia de la mano del apoyo de los alemanes y tras una guerra civil. Este tema fue analizado en el video La Guerra de Invierno, así que lo pueden ver más completo. Los soviéticos procuraron negociar la incorporación de bases militares soviéticas en territorio finlandés. Incluso ceder territorios de la Unión Soviética a cambio de territorios estratégicos en Finlandia. Uno de los grandes problemas era que Finlandia estaba a 30 kilómetros, la frontera con Finlandia, de Leningrado, en su momento Petrogrado, antes San Petersburgo, hoy San Petersburgo, que era la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética. Uno de los grandes miedos que planteaba Stalin es que cualquiera que quisiera utilizar territorio finlandés podía invadir fácilmente la segunda ciudad más importante en población e importancia económica de la Unión Soviética. Hay una frase que aparece en las negociaciones que es: no podemos mover San Petersburgo, no podemos mover Leningrado, así que lo que queremos es mover la frontera. Los finlandeses, a pesar de que se esperaba una salida negociada, no acuerdan y se produce la Guerra de Invierno. La incursión del ejército rojo en territorio finlandés que hemos analizado y que representó una dura prueba, ya que en las duras condiciones del invierno, porque a diferencia de otras campañas se peleó específicamente en invierno, hicieron que las fuerzas del ejército rojo, mal dirigidas, enfrentaran una sangría de hombres catastrófica por las condiciones de los campos de batalla y las tácticas de guerra de guerrilla de los finlandeses y la solidez de la línea Mannerheim. Es en ese marco que los soviéticos ganan la Guerra de Invierno a un costo altísimo en marzo de 1940. En ese marco se anexa una serie de territorios en lo que es la región de Karelia. Había de antes una Karelia rusa, soviética y una Karelia finlandesa, pero esta se extiende. Y el norte, así como algunas islas y puertos estratégicos. Sin embargo, las dificultades que tuvo el ejército rojo para combatir en Finlandia quedaron muy marcadas para gran parte de la población. No solo para los soviéticos, sino para los observadores internacionales. Por entonces, Churchill elogiaba la gallardía de las fuerzas finlandesas. Así, en estos territorios del Báltico surgieron partidos comunistas locales colaboradores. Esto ocurría en Letonia, en Estonia, Lituania. Se impusieron políticas de deportación, expropiaciones de tierras y demás para aplacar a las posibles oposiciones. Mientras esto ocurría, Hitler emprendía la conquista de Europa Occidental. Como hemos visto, Hitler emprendió las conquistas de Noruega, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos, Francia, en una campaña que no explicamos, también Yugoslavia y Grecia, sobre todo a partir de una fallida campaña iniciada por Italia. Ahora, en ese marco, tenemos que entender que la invasión alemana a la Unión Soviética sería teniendo en cuenta ese mapa de Europa. Porque era consciente Hitler, a pesar de que él mismo no apoyaba a los finlandeses, de que en Finlandia podía encontrar un estratégico aliado a la hora de pelear contra el ejército rojo. A su vez, consideraba a los pueblos nórdicos de las repúblicas bálticas como pueblos de raza aria, como pueblos germanos, que incluso podían mezclarse racialmente con los alemanes para seguir contribuyendo a la pureza de raza. También hay que tener en cuenta que el desastre de la Guerra de Invierno había planteado la idea de que tal vez el ejército rojo no era tan poderoso. Ese ejército rojo tuvo una crisis en su liderazgo y en su doctrina militar muy grave. Hasta ese momento, como rezaba una canción que es hija de la guerra civil, el ejército rojo es el más poderoso de todos, ¿no? Krasnaya Armia. Pero al parecer no.
Al parecer, la guerra en Finlandia mostraba que tenía serios problemas, en gran parte por las purgas que había hecho Stalin dentro del mando del Ejército Rojo, con la pérdida de generales veteranos y formados como Tukhachevsky, pero a su vez por la incomodidad que presentaban para la acción figuras como Kliment Voroshilov, que era el comisario de defensa de la Unión Soviética. Esto llevó a un recambio. Voroshilov fue reemplazado por Timoshenko, que fue el que dirigió la principal ofensiva exitosa al final de la Guerra de Invierno, pero también empezaron a emerger otras figuras, entre ellos un tal Georgy Zhukov, el futuro mariscal Zhukov. Entre los que se mostraron preocupados, como vimos en el video de la Guerra de Invierno, estaba un oficial llamado Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev señaló al respecto: fueron unos meses horribles, desde el punto de vista de nuestras pérdidas, como de la perspectiva a largo plazo. Entre los líderes soviéticos se fue imponiendo el sentimiento de alarma. Era como si el halo de invencibilidad que rodeaba al Ejército Rojo se estuviera apagando. Si no somos capaces de lidiar con los finlandeses, y obviamente, en Hitler, tenemos un enemigo mucho más poderoso, ¿cómo demonios nos vamos a enfrentar a este? También Hitler era consciente de esto. El pésimo desempeño del Ejército Rojo en la campaña de Finlandia era una señal de que tal vez se podía derrotar con mucha facilidad. De todas formas, Lawrence Rees, en su libro sobre Hitler y Stalin, relativiza esta cuestión y plantea que el propio Hitler también señaló que las condiciones en las que se había combatido en la Guerra de Invierno hubieran sido duras para cualquier ejército, que hubo un gran problema desde el inicio del planeamiento de las operaciones militares. No se debía combatir en invierno, y él mismo no iba a combatir en invierno, o no se lo iba a proponer. También aprendió que con los finlandeses, a pesar de que Hitler consideraba a Finlandia un pueblo enemistado con los alemanes, ya que la independencia de Finlandia se logró a costa de la pérdida de los territorios que había conquistado el Segundo Reich, tal vez se podía lograr un acuerdo. Es así que Alemania se acerca diplomáticamente a la Finlandia y encontrará un aliado en el gran mariscal Mannerheim, quien había sido un héroe de la independencia de Finlandia y ahora era el héroe de la Guerra de Invierno. De hecho, él mismo fue el que le dio el nombre a la famosa línea Mannerheim. Por eso, cuando llegara el momento, finlandeses y alemanes combatirían juntos contra los soviéticos. Así, Hitler se dispuso a planificar en este cuadro, con este tablero, la mayor invasión de la historia de la humanidad. Y lo interesante de cómo se concibió esta invasión es que da cuenta de la megalomanía de Hitler. Hitler esperaba derrotar en unas semanas o en unos meses al Ejército Rojo, a la Unión Soviética, y hacer miles de kilómetros hasta llegar a los pozos petroleros del Cáucaso. O sea, se esperaba cubrir miles de kilómetros en un par de meses, como si nada. Hay un par de declaraciones en donde Hitler dice: bueno, en 2 meses vamos a estar en Bakú, en el Cáucaso, y vamos a disponer de los pozos petroleros que necesitamos para la industria alemana. Era un plan extremadamente ambicioso, y hoy en día lo tenemos naturalizado, pero era muy ambicioso y también tuvo unos recursos ingentes para desarrollarse. Se trataba de conquistar al estado geográficamente más grande del mundo. La Unión Soviética, para los que no saben, llegó a ocupar 1/6 de la superficie terrestre del globo. Era realmente más grande, era más grande que la Federación Rusa actual. Pero que hay un punto. Hitler no quiere todos los territorios de la Unión Soviética. Su política, por ahora, hay algunos puntos en donde habla, pero la Operación Barbarroja no está concebida para conquistar toda la Unión Soviética. Lo que a Hitler le interesa es la parte, entre comillas, más occidental. La parte que tiene recursos, que tiene industria, que tiene campos ricos. Más al este hay una estepa asiática espantosa que no tiene nada valioso. Desde el punto de vista de los nazis, la Unión Soviética estaba a caballo entre Europa y Asia. Y todo lo que era Asia no valía. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de Stalingrado.
Uno podría pensar que era una locura concebir la derrota de la Alemania, de la Unión Soviética en estas condiciones, ¿no? Un país excesivamente grande. Pero en la memoria de Hitler estaba presente lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes habían logrado anexar los territorios del oeste del Imperio Ruso. Es más, el Tratado de Brest-Litovsk acordaba la cesión de territorios que iban desde Ucrania hasta Finlandia. Finlandia supuestamente como un territorio neutral. Pero los alemanes habían estado en condiciones de ocupar esos territorios. Lo que hay más allá de los Urales no importa. De lo que se trata es de anexionar el espacio vital. Como había ocurrido en el pasado, se podía volver a hacer. Así como los ejércitos alemanes habían logrado avanzar en el marco de la Gran Guerra, iban a ser capaces de hacerlo nuevamente. Y me adelanté, hay unos errores ahí con las diapositivas. A su vez, Hitler planteaba que este triunfo podía lograrse rápidamente. Una victoria rápida, como todas las que habían tenido los nazis hasta este momento. No está de más recordar que Polonia se conquistó en un par de semanas. Francia en una operación que en menos de un mes prácticamente había dado la victoria estratégica a los alemanes. Hitler ya lo había dicho y también lo planteaba Hermann Göring. Al igual que el Führer, soy de la opinión de que el Estado bolchevique se derrumbará por completo cuando las tropas alemanas invadan el país. Hitler había dicho que la Unión Soviética era un edificio podrido. Bastaba con golpear la puerta y toda la estructura se caería a pedazos. Goebbels, el gran ministro de propaganda de Hitler, decía: el enemigo será aniquilado enseguida. El Führer prevé que la campaña durará 4 meses. Yo calculo que menos. El bolchevismo se derrumbará como un castillo de naipes. Veremos un triunfo excepcional. Los alemanes tenían plena confianza en su capacidad. Recordemos que venían de derrotar a Francia, que tenía el ejército de Europa Occidental más numeroso en un par de meses. Habían anexionado la mayor parte de Europa Occidental. Wenke, este soldado, planteaba, antes de la operación, dábamos por sentado que todo iría con mucha rapidez, como había pasado en toda Francia, que no habría problema en recorrer todo el trayecto hasta el Cáucaso, y que desde ahí seguiríamos combatiendo contra Turquía y Siria. Es decir, se esperaba que fuera una campaña muy sencilla. Si uno traza, de nuevo, la distancia de Berlín a Bakú, ¿no?, al Cáucaso, hay miles y miles de kilómetros, y esperaban conquistarlo. Era un plan extremadamente ambicioso. Stalin, mientras tanto, no daba crédito de que los alemanes se propusieran invadir en lo inmediato a la Unión Soviética. Para Stalin era una jugada muy arriesgada. Hitler no estaba en condiciones. Y a su vez había fuertes debates sobre cómo se plantearía la doctrina defensiva soviética. Por entonces, la influencia que había tenido la guerra de invierno había planteado adoptar enfoques más agresivos. En 1941, a principios de 1941, en marzo, en un discurso en la Academia Militar del Ejército Rojo, Stalin afirmó ante sus oficiales: para defender plenamente nuestro país, estamos obligados a actuar ofensivamente. Debemos pasar de la defensa a una orientación militar de acción ofensiva. Debemos reorganizar la propaganda, la agitación y la prensa de acuerdo con un espíritu ofensivo. El Ejército Rojo es un ejército moderno, y un ejército moderno es un ejército de ataque. Esto iba de la mano de varios movimientos que iban a, digamos, a acompañar la reforma del Ejército Rojo, que pretendía, por ejemplo, conformarlo de unidades móviles, darle a los blindados, conformar unidades de blindados unificados y no tenerlos dispersos cuando eran vulnerables a los ataques de la infantería. Sin embargo, hasta último momento, esta reforma del Ejército Rojo no parecía estar en condiciones de enfrentar a los nazis. Stalin preveía que iban a pasar años hasta que la industria militar soviética estuviera en condiciones de enfrentar a la Wehrmacht. Y a su vez, desconfiaba de todos los informes que planteaban que los alemanes se estaban preparando para una invasión de la Unión Soviética. Así,
Stalin perdió tiempo valioso debido a su confianza en que los nazis no invadirían teniendo una guerra en Occidente. Y así llegamos a junio de 1941. Acá hubo un error. La Operación Barbarroja. En junio de 1941, la Alemania nazi inició la mayor invasión de la historia. Pero cuando pensamos en la mayor invasión de la historia, suena así, ligero y liviano. Estamos hablando de una campaña que fue la campaña militar más grande que se haya iniciado hasta ese momento, con unos objetivos extremadamente ambiciosos, que pretendían asegurar la supremacía de un Reich de 1000 años. La Operación Barbarroja se inició con la invasión a la Unión Soviética por parte de 4 millones de soldados. Piensen en el número, 4 millones de soldados. De nuevo, para pensar que es una guerra distinta a la que peleó Estados Unidos, el Atlantic Wall fue defendido por 400.000 soldados alemanes. Estamos hablando de 4 millones de soldados. 3.350.000 eran alemanes, de la Wehrmacht y las Waffen-SS. Según Kershaw. Y entre 650.000 y 1 millón, Fontana, eran soldados aliados. Croatas, fascistas, extremos, tema para otro día. Finlandeses, rumanos que querían conquistar Besarabia, húngaros, italianos fascistas, eslovacos y españoles de la División Azul. Una división de voluntarios franquistas que estaban dispuestos a formar parte de la cruzada mundial contra el comunismo en el este. Ahora, no solo eran 4 millones de soldados, se dio también la mayor concentración de vehículos blindados para una invasión que se hubiera realizado hasta ese momento. Con ellos iban a avanzar 3.600 blindados y tanques, 3.400 aviones, 600.000 vehículos, incluidas motocicletas sobre todo, y 625.000 caballos para la logística. Era la mayor campaña militar de la historia que pretendía conquistar a lo largo de un frente de miles de kilómetros, desde Karelia y Leningrado hasta Moscú, hasta el Cáucaso. Las fuerzas alemanas se iban a dividir en 3 grupos de ejércitos. El grupo de ejércitos norte, el grupo de ejércitos centro y el grupo de ejércitos sur. Cada uno de estos tenía un objetivo diferenciado. De nuevo, quiero plantear cuando uno ve el frente y cuando uno ve el despliegue de lo ambicioso que era esto. Era una guerra de otras características. O sea, iba a ser la guerra más grande de la historia de la humanidad. De nuevo, porque uno lo dice así al azar, es la guerra más grande de la historia de la humanidad. El grupo de ejércitos norte, dirigido por Wilhelm Ritter von Lev, iba a procurar conquistar Leningrado. Iba a avanzar sobre los países bálticos, sobre Lituania, Letonia, Estonia. De paso iba a tener el apoyo de los finlandeses e iban a procurar capturar Leningrado, la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética, por entonces con unos 4 millones de habitantes. El grupo de ejércitos centro, dirigidos por el mariscal von Bock, iban a avanzar sobre la parte de Polonia que estaba ocupada por los soviéticos, sobre Bielorrusia, capturar Minsk y después de eso lanzarse sobre Moscú, la capital de la Unión Soviética. La ciudad no solo más poblada, sino también de mayor riqueza industrial después, junto a San Petersburgo, Leningrado. Y el grupo de ejércitos sur, dirigido por Jeff von Rundstedt, se iba a lanzar sobre Besarabia con el apoyo de los rumanos, Ucrania, e iba a avanzar hasta el Cáucaso, con el objetivo de acceder a los pozos petroleros, pero también de adquirir
un punto que era central, que eran las planicies, las llanuras productivas de Ucrania, el gran granero de Europa Oriental. Así, en un despliegue, de nuevo, de 4 millones de soldados a lo largo de un frente de miles de kilómetros, se iba a emprender la mayor campaña militar de la historia para conquistar al estado más grande del mundo hasta ese momento. Espero que no se haya cortado. Por favor, alguien avíseme que todo anda bien, cuando pueda. Ahora, esta no era una campaña ordinaria. Como vimos, se trataba de una campaña de exterminio. Entre las fuerzas alemanas estaban los soldados de la Wehrmacht, de lo que podemos considerar el ejército de línea como tal. Pero acá quiero hacer hincapié en algo. Después de la Segunda Guerra Mundial, aquellos generales de la Wehrmacht que se rindieron ante Estados Unidos y fueron tratados muy cordial y amablemente, instalaron el mito de la Wehrmacht limpia. ¿Qué era el mito de la Wehrmacht limpia? El mito de que los soldados de la Wehrmacht eran todos soldados profesionales, profesionalistas, que no cometían atrocidades, y que las atrocidades lo cometían los miembros de las SS. Si bien los miembros de las SS eran los más fanáticos, los soldados de la Wehrmacht y sus generales también participaron de esto. Porque, como vimos con las instrucciones de Reichenau, había un mandato de que había que imponer una guerra de exterminio. Y se esperaba que los soldados cumplieran esas órdenes. De hecho, Lawrence Rees problematiza que von Fock planteó en algún momento que se mantuvieran las formas, no tanto por un interés humanitario, sino por una cuestión de disciplina. O sea que los soldados de la Wehrmacht también cometerían atrocidades. Pero los principales encargados del exterminio serían los miembros de las SS. La Schutzstaffel, los grupos de defensa, eran el brazo armado del partido nazi. Y como tal, las Waffen-SS eran las divisiones militares fanáticas del nazismo. Estas formarían parte de la campaña y dentro de su estructura llevaban a los Einsatzgruppen, los grupos de tareas o los grupos de trabajo encargados de llevar adelante la parte más dura del exterminio, de las masacres de población civil y de judíos y comunistas. Pero a su vez, también se llevaría a la policía, ¿cómo era el nombre? Grundpolizei, Grundepolizei, Polizei, bueno. Se llevaría a la policía del Tercer Reich con el objetivo de asegurar también las deportaciones, el control de la población. O sea, se esperaba una política de anexión, deportaciones, limpieza étnica a gran escala. Así se encaró la invasión. 4 millones de soldados avanzando sobre un frente de miles de kilómetros. Para muchos, esto era iniciar una campaña que era una cruzada. Una cruzada en una guerra existencial contra el enemigo judeo bolchevique, por la supervivencia de Europa, por la supervivencia de Alemania. Y de nuevo, recuerden que en ese ejército había rumanos, italianos, españoles, había finlandeses, entre otros. Uno de los soldados alemanes, al iniciar la campaña, afirmó: aquí termina Europa. Porque el sentido que tenían de los habitantes que había del otro lado, ¿no? Del lado de la Unión Soviética, es que eran pueblos asiáticos, bárbaros, salvajes, brutos. Y a medida que avanzaban, iban confirmando desde su perspectiva los estereotipos de que eran una raza inferior que debía ser exterminada. Los grupos de ejército norte, centro y sur avanzaron con el factor sorpresa totalmente deshumano. Primero, que Stalin no previó que los informes que le llegaban de inteligencia de la inminente invasión alemana eran ciertos, y no se tomaron medidas para remediar esto. Una falta de coordinación absoluta, y de repente, más de 3.500 blindados avanzaron destruyendo las líneas del Ejército Rojo. Estas líneas, recordemos, habían establecido bases defensivas en un frente que iba desde el Mar Negro hasta Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, y
hasta Karelia. Y sin embargo, fueron barridas con mucha facilidad. Había millones de soldados del Ejército Rojo, pero el avance de las fuerzas de la Wehrmacht y sus aliados y las SS fue rápido, brutal e inesperado. Además, los alemanes lo que hicieron fue aplicar las tácticas de la Blitzkrieg, pero a una escala que nunca se había visto, porque nunca habían concentrado este número de soldados. Era una fuerza numéricamente descomunal. Piensen en esto, 3.500 aviones de la Luftwaffe le dieron apoyo a los 3.500 blindados que avanzaban. Lo que ocurrió fue que mientras estos blindados golpeaban duramente enormes contingentes de infantería del Ejército Rojo que no tenían los medios para frenarlos, ni las armas antitanques adecuadas, tenían artillería, eso seguro, pero no tenían ni los vehículos, o sea, tenían muchos blindados, pero no sabían utilizarlos, no tenían armas antitanque, pero además, la supremacía aérea de la Luftwaffe se hizo inmediata, ya que en los ataques iniciales destruyeron a la enorme mayoría de la Fuerza Aérea Soviética. Al destruir la Fuerza Aérea Soviética, la supremacía en los aires fue absoluta para los nazis hasta finales del 42 prácticamente, y esto les permitió bombardear a las posiciones del Ejército Rojo a voluntad. Lo que ocurrió a su vez es que hubo una pésima coordinación de cómo enfrentar esta ofensiva a gran escala. Gran parte del mando de los oficiales de las primeras líneas no entendían lo que estaba ocurriendo. Fue un caos y fue la desesperación. De repente, imagínense a cientos de miles de soldados plenamente entrenados, excelentemente equipados y coordinados avanzando contra tus líneas, sin tener los medios para enfrentarlos, pero a su vez, sin recibir las órdenes de contestar. Los soldados del Ejército Rojo se encontraron en una situación que era catastrófica. A su vez, cuando empiezan a llegar las órdenes, lo que se había planteado a partir de esta incorporación a la doctrina militar era que la forma de defender el territorio era avanzar. Es más, la doctrina militar de Stalin concebía, esto lo dice un piloto del Ejército Rojo, un comandante, un oficial de la Fuerza Aérea, si nos dan un golpe vamos a dar un golpe mayor y vamos a combatir en sus líneas, no en las nuestras. Vamos a pasar del otro lado de la frontera manteniéndolos a raya. ¿Qué es lo que ocurre así? Que los soldados del Ejército Rojo avanzan sin tener los medios para ganar, sin tener el apoyo ni la coordinación. Esto lleva a que se den enormes maniobras de envolvimiento, porque lo que facilitan, ¿no?, con estas líneas que van entrando por distintos flancos es que al avanzar se vean rodeadas en su retaguardia por las fuerzas alemanas. Así, sean maniobras de embolsamiento masivos, como habían ocurrido en Dunkerque, en las que cientos de miles de soldados del Ejército Rojo eran atrapados por los rápidos blindados del ejército alemán. Los alemanes avanzaban con motocicletas y blindados y atrás venía la infantería. Cuando estos soldados del Ejército Rojo avanzaban, se encontraban con que adelante tenían la infantería de la Wehrmacht y atrás tenían a los blindados y a los motociclistas. Y desde el cielo los bombardeaba la Luftwaffe. Hubo algunas posiciones soviéticas que lograron resistir algo. Entre ellos está la mítica resistencia de la fortaleza de Brest. La fortaleza de Brest, defendida por fuerzas soviéticas, resistió un duro embate superado en números y artillería de las fuerzas alemanas hasta que finalmente se rindió, mientras el grupo de ejércitos centro se abalanzaba sobre Minsk. Minsk cae en menos de un mes de iniciada la ofensiva. Esta era una de las principales ciudades de la región centro de la Unión Soviética, la actual capital de Bielorrusia. Y las fuerzas de la Wehrmacht avanzaron con tal impacto que los soldados del Ejército Rojo no pudieron responder, se vieron rodeados, acorralados y se rendían de a cientos de miles una vez que estaban superados por las circunstancias. Otros tantos no se rendían, hay que decirlo, y empezaron a internarse en los bosques, en las colinas, en los pantanos. Esa es una historia para otro día. Pero la caída de Minsk marcaba para gran parte de la oficialidad alemana que la operación estaba resultando un éxito. En 2 semanas habían capturado una de las principales ciudades de la Unión Soviética. Pero a su vez, esta era la gran catástrofe. Cientos de miles de soldados del Ejército Rojo eran progresivamente rodeados y obligados a rendirse.
en maniobras en las cuales la coordinación de las fuerzas de la Wehrmacht y sus aliados se demostraba implacable. Stalin no hizo declaraciones públicas en medio de esta catástrofe militar durante semanas. No había una respuesta, no había un mando más que avanzar y expulsarlos. Pero al avanzar estas formaciones de infantería, sin el apoyo de blindados ni de fuerza aérea necesaria para obtener un triunfo importante, se veían embolsados una y otra vez. Esta catástrofe desmoralizó y mantuvo inactivo un ejército rojo, que era un ejército que contaba con 5 millones de efectivos para combatir en el frente, y que se vio totalmente superado por las circunstancias. Así, cientos de miles de soldados del ejército rojo eran capturados por las fuerzas nazis. No tenían la capacidad de responder. Muchos terminaron arrojando sus armas y rindiéndose ante el enemigo de frente. Superados, con sus líneas de comunicaciones de abastecimiento cortadas, sin armamento pesado para enfrentar a los blindados, no podían hacer nada. Así se capturó a millones de soldados del ejército rojo. Millones. Piensen en eso. Millones de prisioneros de guerra. Estos soldados eran de todos los rincones de la Unión Soviética. Pero para los nazis eran asiáticos, atrasados, brutos y despreciables. Hitler había mantenido desde un primer momento la política de que ningún alemán pasaría hambre por alimentar prisioneros o población de territorios ocupados. Que no sería para los nazis una preocupación qué hacer con las vidas de los soviéticos. Es así que en ese marco, los soldados soviéticos empezaron a ser llevados a campos de trabajo. Millones, piensen en este número, millones de prisioneros de guerra fueron llevados a campos de trabajo en Polonia, en los países bálticos, que se convirtieron en campos de concentración. Eran llevados en trenes a muchos de los campos en los que luego ocurriría el holocausto, como tal. No se les daba alimentos, no se les daba abrigos. De hecho, no tenían espacio entre sí. Tenían que hacer sus excrementos parados entre sus propios compañeros. Así se inició una situación de hambre que resultaba catastrófica. Hay testimonios de que incluso la población soviética de los territorios ocupados intentaba llevar alimentos como podía a los campos de prisioneros y los propios soldados de la Wehrmacht les disparaban. En otros casos se los dejaba porque era la única posibilidad de que reciban comida. De hecho, en esas condiciones, los soldados soviéticos no solo no tenían abrigo, no tenían alimentos, sino que al estar llenos de sus propios excrementos, terminaban padeciendo todo tipo de enfermedades. Incluso hay testimonios de que terminaron practicando en más de una ocasión el canibalismo, hasta matarse entre ellos para comer. En una situación extrema, en medio de trabajos forzados, ataques arbitrarios y matanzas. Se calcula que en términos globales, da los números Kershaw, de los 5.700.000 prisioneros de guerra soviéticos, alrededor de 3.300.000 murieron por las condiciones extremas e infrahumanas del cautiverio, que incluían el hambre, el frío y las enfermedades. Piensen en esos números. Solo estamos hablando de prisioneros de guerra soviéticos llevados a campos a pasar hambre, frío hasta morir, en condiciones espantosas, en medio de trabajos forzados. Pero acá estamos hablando solo de los que murieron en esas condiciones. A su vez, cientos de miles de estos prisioneros eran obligados a cavar sus propias tumbas y eran fusilados sumariamente. Junto a ellos, cualquier miembro de una posible resistencia comunista o incluso los famosos comisarios. Toda Europa del Este, todo el frente del avance de la Operación Barbarroja se hizo a base de crear fosas comunes. Fosas comunes de soldados, fosas comunes de civiles, fosas comunes de comunistas o sospechados judíos
o colaboradores. Estas masacres se hacían a escala que nunca se hubiera visto, y me olvidé de censurar esas imágenes. Así el avance se hizo a lo largo de todo el frente. Pero vamos a dividirnos por los 3 grupos de ejército para explicar esto. El grupo de ejércitos norte, a partir de lo que había sido la serie de divisiones que se habían dado tras los acuerdos de Ribbentrop-Molotov, tenía que avanzar sobre territorios que habían sido ocupados dentro de las repúblicas bálticas. Es así que acá viene una historia muy áspera de todo esto y muy poco visibilizada. Que es que en medio del derrumbe del Ejército Rojo, las fuerzas nazis avanzaron sobre Lituania, Letonia, Estonia progresivamente. Y en ese avance, las fuerzas de Wilhelm Ritter von Lev encontraron el apoyo de la población local. Las repúblicas bálticas, que eran consideradas población aria, población racialmente apta para mezclarse con los alemanes, fueron grandes colaboradores del avance de los nazis. En Lituania, los nazis ocuparon el país en 1941, en junio. Es decir, en tan solo unos días de iniciada la operación. Rápidamente se sumaron al apoyo de la ocupación nazi voluntarios nacionalistas lituanos. Acá tenemos una fotografía que es muy interesante, porque estos soldados del Ejército Rojo son prisioneros de guerra. Son prisioneros de guerra en Lituania, pero quienes los llevan no son soldados alemanes. Son voluntarios nacionalistas lituanos, milicianos nacionalistas, que con ideas de supremacía racial y fascistas se unieron a los nazis. Estos voluntarios no solo participarían de romper las líneas del Ejército Rojo desde atrás, sino que también participarían del Holocausto. Tan pronto como los alemanes ingresaron en Lituania, los voluntarios fascistas lituanos se sumaron a la política de exterminio del Tercer Reich por sus propios medios. Así separaron a la población judía e iniciaron matanzas a gran escala con el apoyo de los nazis. Estas matanzas no solo eran realizadas por los nazis, eran realizadas por los propios lituanos, que consideraban que esos judíos eran colaboradores soviéticos. Consideraban que la asociación judío y bolchevique era lo mismo. Así, en Lituania, los grupos colaboracionistas emprendieron verdaderas matanzas. Solo el 22 de junio de 1941, iniciada la ofensiva de la Alemania nazi sobre la Unión Soviética, en Lituania 2.500 judíos fueron asesinados, mayoritariamente por lituanos, con el beneplácito de los nazis. Y las formas en que lo hacían eran brutales. No solo se los mataba con disparos, sino que se los mataba a golpes, a garrotazos y con varas de fierro. Un soldado alemán que participó de la ocupación estaba impactado por la hazaña que los lituanos demostraban para masacrar judíos. Al respecto dijo: el comportamiento de los civiles, y entre ellos había mujeres y niños, fue increíble. Cada vez que caía la barra de hierro, rompiendo la cabeza y asesinando judíos, aplaudían. Así, las fuerzas de la Wehrmacht se abrieron paso por Lituania y llegaron a Letonia, donde fueron recibidos por la población, que los aplaudía como liberadores del yugo soviético. Y uno podría considerar que esto era simple y llanamente rechazo a la ocupación soviética, pero había otras cosas. Muchos de estos letones también compartían las ideas de supremacía racial, y se formó la Legión Letona, un grupo que empezó siendo una fuerza de milicianos y que pronto se incorporaron como una estructura militar que formaba parte del aparato de la Wehrmacht y de las SS. La Legión Letona procuró iniciar una campaña de masacres a gran escala, no solo de judíos, sino también de posibles colaboradores comunistas. Así se impusieron los mismos hábitos que en los territorios ocupados por el Tercer Reich. Diferenciar a los judíos, diferenciar a los colaboradores
y llevar adelante masacres a gran escala. En el Báltico estas masacres dejaron un saldo, para que lo pensemos, de 70.000 judíos muertos en tan solo unos meses, con la particularidad de que en toda Letonia había 80.000 judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que para lograr la eficiencia de este holocausto en Letonia fue central la colaboración de la población, que sabía quiénes eran judíos. En solo unos meses asesinaron prácticamente al 90% de la población judía del país. Y no solo eso, sino que se incorporaron a estos grupos a las fuerzas militares del Tercer Reich. Las legiones letonas formaron parte de ese aparato militar y llevaron adelante estas masacres a gran escala, no solo de judíos, también de posibles colaboradores comunistas. Y así las fuerzas alemanas llegaron a Estonia. Estonia no tenía una población judía importante, así que acá las masacres fueron más localizadas con respecto a los judíos. También, como podemos ver, fueron recibidos como liberadores de los soviéticos. Lo que ocurrió a partir de esto es que se inició otro baño de sangre que tuvo como protagonistas a milicianos fascistas o filonazis estonios. Estos militantes emprendieron matanzas a golpes contra la población. Al igual que había ocurrido en Lituania, los mataban con varas de fierro, con garrotes, entre otras cuestiones. Pero, como dijimos, la población judía era muy reducida. Alrededor de 1.000 judíos fueron asesinados en esos primeros meses. Pero también se asesinó a 5.000 estonios, no judíos, que incluían a comunistas y presuntos colaboradores soviéticos. Así, en las repúblicas bálticas, de la mano de la colaboración, se emprendió una política de exterminio a gran escala que llevó a que todos estos grupos formaran parte del aparato del holocausto nazi. Que ese holocausto, por eso quiero hacer hincapié, no solo los campos de concentración, fueron directamente masacres a gran escala que se emprendieron de esta forma. Los propios comandantes del grupo de ejércitos norte estaban sorprendidos de la eficiencia que había tenido la política de exterminio de la mano del apoyo de los pueblos bálticos. Ellos mismos llevaron la contabilidad y calcularon que para diciembre de 1941 ya habían masacrado a 229.052 judíos. Y eso había que sumar 11.000 subversivos, sí, hablaban de subversivos en esa época, asesinados. La mayoría considerados o colaboracionistas comunistas o comisarios comunistas, entre otros. O sea, en tan solo 6 meses, con el apoyo de los grupos colaboradores, se asesinó a más de 200.000 personas en masacres que eran realmente brutales. Ahora, el grupo de ejércitos norte tenía un objetivo. Ese objetivo era Leningrado. Y para septiembre de 1941, ese grupo estaba a las puertas. Pero no eran los únicos que estaban a las puertas. También estaban a las puertas los finlandeses. Los finlandeses avanzaron en medio del derrumbe del Ejército Rojo por el istmo de Karelia y a través del lago Ladoga. Y entre las fuerzas finlandesas y las fuerzas del grupo de ejércitos norte pusieron sitio a la ciudad de Leningrado en septiembre de 1941. Leningrado tenía 4 millones de habitantes. Se inició un intento de evacuación improvisada en medio de la formación de trincheras y la disposición a defender el territorio. Se reclutaron milicianos y se movilizaron efectivos del Ejército Rojo mientras se disponían a la defensa. Para entonces, las fuerzas del ejército nazi ya estaban en los suburbios, mientras los finlandeses, estos son soldados finlandeses, desalojaban los búnkeres y las posiciones del norte en Karelia, permitiendo el avance sobre esto. A los que quieran hay una serie de videos porque estuve recorriendo esos campos de batalla yo, y los pueden encontrar en este canal, en la parte de shorts. Con las fuerzas nazis a los pies de los suburbios de Leningrado y también
los finlandeses, aliados, la ciudad estaba rodeada. En ese contexto, con la ciudad rodeada, se va a emprender el sitio, que será el sitio más largo y sangriento de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto de la historia. El sitio de Leningrado va a durar casi 900 días. Piensen en eso, casi 900 días de la ciudad sitiada por los nazis y los finlandeses. Leningrado era una ciudad muy grande. ¿Qué había que hacer con ella? Esto era un gran debate. Vamos a ver que lo resuelven después. Pero con las fuerzas nazis a los pies de Leningrado, Hitler va a decir: el bolchevismo se había originado en Leningrado y en esta ciudad es donde acabará por ser aplastado. Así se inició el sitio de Leningrado, el sitio más largo y sangriento de la Segunda Guerra Mundial, en el que van a morir 1 millón de personas, la enorme mayoría civiles. Sobre este tema hay un video completo en este canal. Goebbels va a decir al respecto: aquí se hará realidad el drama urbano más terrible que la historia haya visto nunca. El bolchevismo, que comenzó con hambre, sangre y lágrimas, se extinguirá con hambre, sangre y lágrimas. La ciudad fue sitiada durante 900 días, en los que fue el más largo y sangriento de la Segunda Guerra Mundial, y con sangriento fue el más sangriento de la historia, como tal. En ese sitio se procuró matar a toda la población de hambre. Acá les voy a adelantar algo que los quería explicar después, pero Hitler consideraba que controlar la ciudad llena de soviéticos no tenía ningún sentido. ¿Qué iban a hacer con los soviéticos? No servían para nada. Así que lo que se planteó es que, como era demasiado costoso ocupar la ciudad con tantos habitantes y podía haber partisanos, resistencia, y no le iban a dar de comer, era mejor destruir la ciudad y a todos sus habitantes. No es una forma de decir, lo plantearon en esos términos. No tiene ningún valor capturar a tantos soviéticos. Era mejor que mueran todos. $900 días estaría sitiada la ciudad. En medio de los ataques del inicio de los bombardeos, el pánico se apropió de la población civil que huía de la invasión nazi. Esto se dio en toda la Unión Soviética. Cientos de miles de personas, millones, salían a los caminos tratando de abandonarlo. Hay que entender que los territorios que ocuparon los nazis eran los territorios más densamente poblados de la Unión Soviética. Es decir, los nazis van a llegar a ocupar una extensión de territorios que incluía 2/5 de la población de la Unión Soviética, o más de 1/3, si quieren. No solo una extensión enorme, sino mucha población. Cuando los nazis llegan a Leningrado, Leningrado tenía 4 millones de habitantes. Se calcula que durante el sitio, debido a la evacuación, había entre 2,5 millones y 3 millones. Y de ese entre 2,5 millones y 3 millones, 1 millón murió en medio del sitio. Es un porcentaje enorme de población muerta. Para que lo piensen en los términos de cuánta gente a tu alrededor moría. En el video del sitio de Leningrado lo explicamos largamente y ahí lo pueden ver. Pero cientos de miles de soviéticos salían a pie con lo que tenían puesto a los caminos, huyendo del avance de los nazis, mientras del otro lado quizás avanzaban los soldados del Ejército Rojo que iban a combatir. Vasily Grossman, al respecto, cronista de la época, decía: mujeres con niños en brazos, ancianos, rebaños de ovejas, vacas y caballos de las granjas colectivas, hundiéndose en el polvo, avanzaban hacia el este por caminos rurales, en carretas y a pie. Con esos medios limitados, intentaban de alguna manera escapar. Y escapaban masivamente porque muy pronto se hizo palpable los horrores que imponía la ocupación nazi. Los alemanes no solo se propusieron conquistar el territorio, era colonizarlo. La idea era implantar colonos alemanes, limpiando étnicamente el territorio. Solo en Bielorrusia, 600 pueblos fueron
destruidos y quemados en el avance de la Wehrmacht. Solo en Bielorrusia, 600 pueblos. Era una política de tierra arrasada. Destruir a la población y destruir pueblos y exterminarlos. Se venía a reemplazar esa población por otra. No se guardaba ningún desdén en esto. Así, además de la brutalidad de los combates, lo que se impuso fue una política de exterminio y limpieza sobre la población civil. A medida que avanzaban, como dijimos antes, las fuerzas de la Wehrmacht, también avanzaban las SS y los Einsatzgruppen, que procuraban la limpieza étnica del territorio. Pueblos enteros eran quemados y destruidos, a veces con su población que era quemada viva. Pero además se producían masacres de población. Se separaba a los comisarios y a los colaboradores, a aquellos que opusieran resistencia. Se tomaba represalias por la resistencia armada. Cuando se tomaban represalias, estas no guardaban relación con los ataques. Incluían quemar vivos a pueblos enteros con su población adentro, o degollar aldeas enteras. Judíos, comunistas e intelectuales eran separados y masacrados sumariamente. Los cadáveres de aquellos que eran masacrados eran colgados y exhibidos públicamente para que todos puedan verlo como escarmiento. A diferencia de lo que pasaba a veces cuando pensamos en los campos de concentración, en los que la violencia y exterminio estaba oculto, en los territorios soviéticos fue público. Todos podían ver lo que ocurría. Y por eso la población huía, porque era visible. Todos tenían conciencia de lo que estaba ocurriendo. Estos eran ahorcamientos de civiles, como escarmiento, y ya. Estos son ahorcamientos de civiles, no son soldados, no son partisanos. Incluso mujeres, niños, ancianos eran brutalmente masacrados en barrancos, descampados y bosques. Al respecto, un soldado de las SS decía: los judíos están siendo exterminados. Perdón, de las SS no, de la Wehrmacht. Los judíos están siendo exterminados por completo. Por favor, no pienses en ello. Así es como ha de ser. Esto le enviaba un soldado alemán que formaba parte de estas campañas a sus familiares. O sea, imagínense lo naturalizado y lo incorporado que se tenía el hábito del exterminio, que esto era lo que se le escribía a tus familiares mientras estabas en el frente. No pienses en ello, así es como ha de ser. Estas matanzas a gran escala sembraban, como decíamos antes, todo el territorio de fosas comunes. En condiciones espantosas, pero realmente espantosas. El grupo de ejércitos sur tenía el objetivo de tomar Ucrania, apropiarse de los puertos del Mar Negro, avanzar hacia el Cáucaso y capturar los pozos petroleros. Era dirigido por von Rundstedt. Von Rundstedt tuvo la particularidad de dirigir una campaña que era la campaña mejor equipada. Hubo muchos debates a la hora de planificar Barbarroja de cuál era el grupo que debía ser mejor preparado. Y en un momento se había planteado disponer de todos los medios para el grupo de ejército centro que estaba destinado a Moscú. Pero el grupo de ejército sur con el tiempo terminó siendo el mejor equipado y al que se le dio más atención. Pues su objetivo era capturar los pozos petroleros del Cáucaso, que eran el insumo central para mantener vigente a la industria y a la maquinaria bélica alemana. Von Rundstedt avanzó entonces junto a sus aliados rumanos sobre Besarabia y después sobre Ucrania. Como en todos los frentes, el ejército rojo se desplomó ante el avance del ejército de la Wehrmacht. Los blindados soviéticos eran destruidos por la combinación de armas antitanques, blindados concentrados y ataques aéreos, mientras cientos de miles de soldados avanzaban sobre el territorio. Las llanuras de Ucrania, a su vez, eran un teatro de operaciones ideal para las maniobras que practicaban
los ejércitos alemanes. Podían realizar enormes despliegues de blindados, maniobras de envolvimiento. Si uno ve el mapa, las maniobras de envolvimiento en Ucrania fueron muy fáciles. Pero eso hay otro tema. En Ucrania estaba acantonado gran parte del grueso del ejército soviético. Artillería, tanques, incluso había una superioridad numérica total en ese frente del ejército rojo. Pero la defensa fue pésimamente dirigida. Contingentes de soldados no se coordinaron entre sí para resistir el ataque. Y lo que ocurrió fue que las mayores maniobras de envolvimiento de toda la Operación Barbarroja tuvieron lugar en Ucrania. Allí, los soldados del Ejército Rojo fueron brutalmente bombardeados, habiendo perdido la supremacía aérea, y rodeados por las fuerzas de la Wehrmacht. En ofensivas sucesivas, las fuerzas de von Rundstedt rodeaban y destruían bolsones enteros de soldados soviéticos. Así, en ese avance progresivo en el que las fuerzas del ejército, hay que decirlo, el grupo de ejército sur se vio apoyado por el grupo de ejército centro en estas maniobras, la resistencia soviética fue totalmente aplastada. A lo largo y ancho de Ucrania, el frente colapsó. Y el grueso del ejército rojo en el frente occidental dispuesto para enfrentar a la Wehrmacht fue aplastado. Con mucha facilidad. Fue para muchos una catástrofe militar, pero además una humillación. Porque se esperaba que el ejército rojo fuera poderoso, que pudiera resistir. Y en Ucrania, con blindados, con artillería, con aviones, se vieron rodeados y superados. Pero no solo ocurrió eso. Cuando los nazis ingresaron en Kiev, a pesar de los duros combates para imponerse en la ciudad, se encontraron con un problema. Los soviéticos se dispusieron a hacer una política de tierra arrasada. Kiev era una ciudad muy grande, tenía mucha población. Y ya que Kiev iba a caer, iban a dificultar todo lo posible su ocupación. Colocaron trampas explosivas, minas, volaron edificios públicos, volaron túneles y logística. A medida que los soldados nazis avanzaban e intentaban apropiarse de los edificios públicos de Kiev para administrar este territorio, se encontraban con las trampas explosivas del Ejército Rojo, con la resistencia de partisanos, acciones de sabotaje. A pesar de lo rápido que cayó Ucrania, la ocupación de Kiev se volvió muy problemática para la Wehrmacht. Hasta el punto que les hizo concluir que no valía la pena capturar las grandes ciudades enteras. No tiene ninguna función. Tienen mucha población soviética, que son Untermenschen, son subhumanos, no hay nada que hacer con ellos. Lo que había que hacer con las grandes ciudades era exterminar a su población civil. Y listo. De hecho, muy rápidamente, los nazis van a plantear que la población de Kiev es un exceso de bocas. Ucrania tiene la mayor llanura productiva de la Unión Soviética. Es muy útil para mantener alimentada a la Wehrmacht y a la población alemana. ¿Para qué se quieren los ucranianos? Sin embargo, en medio del triunfo aplastante de la Wehrmacht en Kiev, gran parte de la población no entendió qué era lo que estaba pasando. Cientos de miles de ucranianos recibieron con los brazos abiertos a los nazis. La hambruna de la década del 30 había tenido un resultado atroz, producto de la colectivización forzosa impuesta por Stalin. Y en ese contexto, gran parte de la población resentida con las autoridades soviéticas consideró que podían abrazar a los nazis como una fuerza liberadora. Una mujer que recibió a los soldados del ejército alemán planteó: estábamos todos tan contentos de verlos, iban a salvarnos de los comunistas, que se lo habían llevado todo y nos estaban matando de hambre. Lo que no entendía gran parte de la población ucraniana es que nada de lo que hubiera hecho Stalin podía compararse con lo que iba a ocurrir ahora. Anne Applebaum
autora de Hambruna Roja, La guerra de Stalin contra Ucrania, un libro que muchos consideran anticomunista, plantea que incluso las políticas de colectivización forzosa impuestas por el estalinismo en Ucrania no tienen parangón con lo que iban a hacer los nazis. Ucrania sería un epicentro del Holocausto y de la política de matanza por hambre y simple y llanamente del Holocausto por balas. A su vez, Ucrania ya había tenido matanzas de judíos durante la Guerra Civil Rusa. El antisemitismo estaba muy extendido entre los nacionalistas ucranianos. Estas fotos no son de la Segunda Guerra Mundial, estas fotos son de 1918, si no me equivoco. Son del pogromo de Kiev. El antisemitismo estaba tan extendido que los nazis encontraron una función muy útil. Cuando los nazis ingresaron en Kiev, ya estaban ocurriendo pogromos de judíos en el este de Ucrania. En medio del desplome de las autoridades soviéticas, muchos de los nacionalistas ucranianos, que también asimilaban bolchevique, judío, salieron a masacrar judíos. Este pogromo, que se llevó adelante a gran escala en Kiev, fue protagonizado por los propios ucranianos. Acá, en uno de los cientos de miles de episodios de estas características, la propia población nacionalista ucraniana salía a golpear o a masacrar a los judíos. De hecho, cientos de miles de nacionalistas ucranianos se incorporaron a las filas de las SS. A su vez se daría una división, porque estaban los que aspiraban a conformar un Estado ucraniano independiente, terminaron enfrentándose a los soviéticos y a los nazis, y estaban los nacionalistas de orientación fascista que simple y llanamente querían ser parte del Gran Reich. E incluso, este es un tema re interesante, hubo ideólogos ucranianos que planteaban que los ucranianos no eran eslavos y que podían asimilarse a las razas arias. Y en todas las declaraciones de Hitler, Hitler considera que los ucranianos son un pueblo eslavo despreciable que no tiene ninguna función. Entonces, muchos de estos grupos que creían que iban a tener un Estado ucraniano independiente, terminaron apoyando y colaborando con los nazis, que a su vez los despreciaban porque eran eslavos. Pero por las dudas, estos son miembros de el nacionalismo ucraniano. Incluso se conformó la división Galitzia de las SS. Acá Himmler pasa revista a la división de las SS conformada por voluntarios ucranianos, que no solo se incorporarían a la lucha contra el Ejército Rojo, sino que también se prestarían para el Holocausto. Ucrania fue el epicentro de alguna de las peores masacres de todo el proceso del Holocausto. De las peores. Y esas masacres fueron realizadas por soldados de la Wehrmacht, soldados de las SS y por voluntarios ucranianos fascistas. De hecho, ellos mismos salían a masacrar a sus propios vecinos. Hay montones de testimonios de cómo la propia población judía de Ucrania empezó a temer a sus vecinos. Consideraban que eran sus propios vecinos los que los podían masacrar. Kershaw plantea que hubo algunas experiencias de solidaridad, pero que la enorme mayoría fueron experiencias de colaboración. Que lo que gran parte de la población judía de Ucrania encontró fue que sus vecinos estaban dispuestos a denunciarlos o incluso a matarlos ellos mismos. Así se llevaron adelante algunas de las peores masacres, que tenían lugares en Kiev en forma de pogromos, en los descampados, en los barrancos. Entre todas estas, la masacre más terrible de esta etapa tuvo lugar en Babi Yar, en un barranco en Ucrania, entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941. Esta es considerada una de las mayores masacres de la historia del Holocausto. Allí, decenas de miles de hombres, mujeres y niños judíos fueron llevados a un barranco que fue cavado para luego ser masacrados y enterrados colectivamente. El holocausto a balazos, el holocausto de plomo. Estas masacres se hicieron de una forma inhumana
y brutal que no podemos dimensionar. Dina Pronicheva era una judía ucraniana que estuvo en Babi Yar. Durante las masacres, cuando el pelotón de fusilamiento disparó, se arrojó y fingió su muerte, escondiéndose entre todos los cuerpos amontonados. Y entre los cuerpos amontonados, vio cómo la masacre proseguía. Cómo miles y miles de personas eran masacradas, sin distinguir si eran hombres, mujeres, niños, ancianos, delante de ella, y sepultados colectivamente. Mientras se hacía pasar por muerta, observó un episodio espantoso. Unos 7 alemanes se llevaban a 2 jóvenes judías. Bajaron un poco más por el barranco, eligieron un sitio llano y empezaron a violarlas por turnos. Cuando se quedaron satisfechos, las apuñalaron y dejaron los cuerpos así, desnudos, con las piernas abiertas. Esto es parte de una política que se hizo a escala masiva. Hay cientos de miles, si no millones de historias así. Pero cuando hablamos de que esto fue otra guerra, es porque realmente fue otra guerra, fue distinto. Esto no ocurrió así en Francia, no ocurrió así en Holanda, no ocurrió así en Dinamarca, ni hablar. Sino que la práctica que planteaba el exterminio y la idea de que estas eran vidas que no merecían ser vividas y que debían ser exterminados, estaba totalmente internalizada. Fue apropiada como una doctrina militar por parte de la Wehrmacht, porque sus propios oficiales lo planteaban así. En Babi Yar, en solo 2 días, 33.771 personas fueron asesinadas. La enorme mayoría eran judíos, pero también había comunistas, intelectuales o representantes del partido bolchevique. Y esta masacre fue perpetrada tanto por los alemanes como por los nacionalistas ucranianos. En el campo de concentración de Janovska, en Ucrania, los prisioneros eran obligados a tocar el tango de la muerte mientras ejecutaban a sus compañeros. El frente había colapsado. Los alemanes habían adentrado cientos de kilómetros al interior de la Unión Soviética. No solo rompieron ese frente, no solo produjeron el colapso de los soldados del Ejército Rojo, sino que ocuparon a sangre y fuego y cometiendo genocidio el territorio. Parecía que todo el frente estaba colapsando. Y ahí vamos al grupo de ejércitos centro. Hitler, en un discurso a principios de octubre, frente a oficiales de la CSS y el público, gritó: "Este enemigo ya ha hincado la rodilla y no se va a volver a levantar". El grupo de ejército centro era dirigido por el mariscal von Bock. Von Bock fue el encargado de avanzar sobre la Polonia soviética, Bielorrusia, y lanzarse al premio último, Moscú. Cuando las fuerzas de von Bock avanzaron sobre Polonia, ocurrió lo mismo que pasó en Letonia, en Estonia, en Lituania. Gran parte de la población que había vivido la ocupación soviética señaló a sus vecinos judíos como colaboradores soviéticos y participaron de las masacres. Denunciaron a los que eran comunistas y colaboraron con los nazis, a pesar de que los propios nazis consideraban que los polacos, como dijo Hitler, eran más animales que humanos. Von Bock dirigió las fuerzas que ocuparon la fortaleza de Brest, dirigió las fuerzas que ocuparon Minsk y avanzó imparable hasta adentrarse en el interior de Rusia. Esos territorios de lo que hoy es Rusia, en su momento eran la Unión Soviética, fueron atacados brutalmente por las fuerzas blindadas y los bombardeos, mientras la resistencia se derrumbaba. Surgían grupos partisanos, grupos de guerrilleros, soldados del ejército
rojo que intentaban resistir como francotiradores mientras los soldados de la Wehrmacht avanzaban y tomaban represalias. Una y otra vez, los que se resistían eran masacrados, ejecutados colectivamente. Ese derrumbe del frente marcaba algo. A medida que von Bock avanzaba, se despejaba el camino hacia ese premio principal. Y el premio principal era Moscú. El grupo de ejército centro, en medio de el colapso en Ucrania, el sitio de Leningrado, tenía ahora a su alcance a la capital de la Unión Soviética. Ahí estaba. Estaban a tan solo unos kilómetros. Unas decenas de kilómetros de Moscú. Si cae Moscú, la Unión Soviética está acabada. Es la capital. Ya han perdido a un territorio en el que hay 2/3 de 2/5 de la población bajo el dominio nazi. La mayor parte de las ciudades industriales, una parte importante de las ciudades industriales, no mayor parte, una parte importante de las ciudades industriales, los campos de producción de Ucrania, los campos de cultivo. En Moscú se prevé que está por producirse el ataque alemán. Gran parte del ejército rojo se ha perdido. Las principales divisiones que estaban en el frente, blindados. Y el pánico llega a la ciudad. Además, Hitler declara: hay que exterminar el bolchevismo. Moscú, como centro de esa doctrina, debe desaparecer de la tierra en cuanto hayamos puesto sus tesoros a recaudo. No se trataba de tomar la ciudad, porque como había mostrado Kiev, como demostraba Leningrado, no tenía ningún valor capturar una ciudad con millones de Untermenschen ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alimentarlos? No sirven para nada, son animales. Para Hitler de lo que se trataba era de destruir Moscú y a su población. El pánico se apodera de la ciudad. Cientos de miles de moscovitas salen a los caminos tratando de huir hacia la estepa en medio del frío. Ya es octubre, se ha iniciado el otoño de Rusia y las temperaturas llegan a bajo cero. El pánico se apodera, hay señales de alarma, empiezan a sufrirse los embates de los bombardeos en los suburbios de Moscú y los ataques aéreos y de la amenaza. Porque así como ha colapsado el ejército rojo, ¿por qué no ocurriría en Moscú? ¿Y qué va a pasar cuando los alemanes ingresen? ¿Van a masacrar a toda la población como en Babi Yar? Como están haciendo a lo largo y ancho desde el Mar Negro hasta el Báltico. El pánico es total y lo que se siente es que realmente es una situación apocalíptica. Que el mundo se derrumba, que la Unión Soviética va a desaparecer y que van a ser exterminados. De hecho, se producen saqueos, suicidios. Es una situación realmente catastrófica. Hay desmanes por todos lados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Esta fue la hora más oscura de Stalin, posiblemente. Stalin estaba en Moscú, en medio del avance irrefrenable del ejército alemán, en medio del colapso del ejército rojo. Habría sufrido millones de bajas el ejército rojo entre muertos, heridos y prisioneros. Había perdido gran parte de su capacidad militar, gran parte de su capacidad industrial. Leningrado estaba sitiada, se habían perdido los campos de cultivo, Kiev se había perdido, Sebastopol estaba bajo sitio. Stalin tuvo que reflexionar y plantear qué hacer. Rendir a la Unión Soviética, abandonar Moscú, replegarse a los Urales, negociar con Hitler. ¿Qué se podía hacer? No había ninguna perspectiva de victoria. Los alemanes estaban ganando.
ya se estaba incluso produciendo la fuga de funcionarios soviéticos. Funcionarios soviéticos huían de Moscú tratando de salvar sus vidas, escapando de las terribles represalias que esperaban de los nazis, que llamaban a exterminar a los comisarios soviéticos, es decir, a todo aquel que perteneciera al Partido Comunista o fuera jerarca. Y en ese contexto, Stalin, después de el caos y la inacción, e incluso las propias dudas de los principales jerarcas del Partido Comunista de la Unión Soviética, del Politburó, que no sabían qué esperar de Stalin. Su propio chofer se estaba disponiendo a escoltarlo para salir de Moscú, cuando Stalin toma una decisión. Ya había desplazado a parte del funcionariado hacia el este. Hay que reorientar la capacidad industrial hacia el este. Hay que dejar la administración. Muchos planteaban, Moscú no se puede defender, no es como Leningrado. No tiene defensas naturales. Y en medio del debate, Stalin decide que va a defender Moscú. Que se va a quedar en Moscú y que en Moscú se va a contener al nazismo. En medio del colapso, el 7 de noviembre se cumplía un nuevo aniversario de la Revolución de Octubre. Y en medio del colapso absoluto y del clima de que estaba todo perdido, Stalin mismo presidió la conmemoración de la Revolución de Octubre en la Plaza Roja de Moscú para plantear que el Ejército Rojo no estaba derrotado y que Moscú no se iba a rendir. Esto tuvo un tremendo impacto moral para la población. Hasta este momento se esperaba un colapso absoluto. Los alemanes estaban a las puertas, eran superiores en capacidades militares. Pero el hecho de que el Ejército Rojo se dispusiera a desfilar en medio del colapso marcaba una disposición a pelear. Cientos de miles de moscovitas se unieron a la milicia. La incorporación voluntaria para defender la ciudad del avance alemán. Se impuso el racionamiento. Tal vez el NKVD se dispuso a pacificar el caos y los saqueos, y se movilizó a la población. Tropas que se encontraban protegiendo Siberia fueron replegadas a Moscú para la defensa de la ciudad, mientras se cavaban trincheras, se desplegaban armas antiaéreas y posiciones. La propia población fue movilizada para cavar trincheras, para desplegar las defensas y para disponerse a defender Moscú. Se iba a pelear en Moscú. Se iba a enfrentar al nazismo. Lo que estaba por iniciarse es la batalla de Moscú. El primer punto, el primer pequeño punto de inflexión del avance nazi. Pero eso lo vamos a ver la próxima vez que hablemos de esto. Acá alguien está preguntando, ¿por qué Stalin decidió eso? Posiblemente porque entendía que si él mismo huía de Moscú, todo iba a colapsar y que no habría posibilidad de que se sostenga. Que el gesto simbólico de que él mismo permaneciera en Moscú para dirigir la defensa de la capital podría robustecer la moral del Ejército Rojo. Sería en Moscú que, con las fuerzas del Ejército Rojo replegadas, se emprendería la lucha contra los nazis, en lo que sería la batalla de Moscú. Pero la decisión de que se iba a pelear sería central, porque en medio del colapso se perfilaba que el Ejército Rojo estaba derrotado. El propio Hitler planteaba, ¿no?, que ya no había nada más, que sería muy fácil acabar con ellos. Va a decir, estaban de rodillas. Y lo que demostraría Stalin es que el Ejército Rojo todavía no estaba derrotado.
Muchas gracias por haber visto hasta acá el día de hoy. Pensé que esto iba a durar más, pero estuvimos concentrados, estuvimos concisos. Acá me están puteando porque se corta acá, me hago daño. Pero vamos a retomar esto, no se desesperen. Si les gustó lo que hace su seguidor y les gusta su servidor y lo que es este espacio, estoy limado, son las 12 de la noche casi. No olviden ponerle like a este video. Y cuando termine, si les gustó, comenten, por favor, porque así alimentamos al dios del algoritmo. Voy a poner esto para pedirles. Y dado que vivimos en esta sociedad y necesitamos esto para poder sobrevivir y que este canal funcione, póngale like a este video y de esta manera aseguramos que el algoritmo siga funcionando. No solo eso, pueden hacerse miembros de este canal y así contribuyen económicamente a sostener. No saben lo que laburé en esto, mucho más de lo que parece. Ya sé que duró menos, pero tal vez sea porque fuimos muy concisos y muy ordenados, pero trabajé un montón en esto, así que por favor aprecienlo y por lo menos cuando termine comenten. Así uno puede seguir laburando y viviendo de esto. No olviden que pueden hacer aportes a el alias El Profe Borda. Pueden sumarse a los links y pueden hacer aportes de manera mensual con los links que van a encontrar en la descripción de este video, en el primer comentario destacado. También pueden participar de los cursos de historia que estoy dictando y que en realidad son un mecanismo para financiar este espacio también. Voy a empezar en julio un curso sobre el rosismo. Para los que estén interesados pueden escribirme al profeborda@gmail.com y pedir los requisitos para hacer la inscripción, hacer el abono y participar. Va a tener lugar durante julio. Van a ser 4 clases. Por lo demás, vamos a seguir trabajando en esto. La semana que viene no nos toca otro tema, al parecer, y la otra tampoco. No me odien por eso. Pero vamos a seguir desarrollando la Gran Guerra Patria parte por parte. Y de hecho van a ser unos cuantos videos para que sea un análisis muy completo. Pero la próxima vez que tomemos lo que es la Gran Guerra Patria va a ser para hablar de la batalla de Moscú. Y con la batalla de Moscú, la llegada del invierno. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si les gustó, insisto, si apoyan y consideran que es valioso lo que uno hace, no olviden poner like, un comentario cuando termina, comentar, ponerle like. Y así mantenemos esto funcionando. Muchas gracias, insisto, por todos los que han participado, por todos los que ven estos videos, por los que día a día me permiten hacer esto. Últimamente estoy reflexivo sobre el hecho de que estoy quemado, ¿no? Pero estoy reflexivo sobre que yo me siento muy afortunado y soy muy feliz con eso. Así que eso es en gran parte gracias al apoyo de ustedes. Pues yo amo lo que hago y me hace muy feliz hacerlo. Y ya sé que trabajé mucho en hacer esto, pero me hace muy feliz hacerlo y lo hice con mucho entusiasmo. Perdón por la demora para arrancar hoy, pero bueno. Por lo demás, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene para otro video de historia. Y además, los lunes es más complejo, como siempre. Así que, hasta la próxima. Adiós. No olviden poner like, si no me saco el casco.